Muy buenas, bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. Tenemos que tratar una serie de cuestiones, empezando con la paradoja del ETF que ha sorprendido a muchos. Continuaremos con el desconocimiento económico, que también debería sorprendente, pues la verdad es que es increíble que esto siga pasando. Continuaremos con la lucha contra la desigualdad. ¿Qué se puede hacer al respecto de que muchos tengan muy poco dinero y unos pocos tengan mucho? Y cerraremos el mañanero de hoy hablando de cómo la planificación sigue sin funcionar, aunque a veces sí que te podría ayudar, al menos a ti en particular, y cómo las Naciones Unidas está atacando o buscando atacar Tether, cómo ha cambiado de objetivo, lo cual imagino que debería congratularnos, aunque luego lo veremos. Bien, empecemos con la paradoja del ETF. Bitcoin cayó tras la aprobación de los ETFs y dejó al mundo totalmente loco. La aprobación de los ETFs era esperada por muchos como el arranque de lo que se conoce como una vela dorada. Esto es conocido así porque en muchas estaciones de trading se ve el precio en velas. Bueno, pues si sube mucho se habla de una vela dorada o de un God Candle. Bueno, pues no hubo ni God Candle, ni vela dorada, ni leches. Lo que pasó fue que Bitcoin bajó alrededor de un 8% desde la aprobación de los ETFs, lo que llevó a muchas personas a preguntarse ¿cómo es posible? ¿Acaso el lanzamiento ha sido un fracaso? ¿No ha entrado dinero a Bitcoin después de la aprobación del ETF? Y es que ante la falta de interés, Bitcoin ha caído. Bueno, estas eran explicaciones que se ofrecían ante la caída, pero realmente el lanzamiento del ETF fue un éxito en cuanto a este tipo de productos se refiere, con un volumen enorme el primer día, que ya tratamos en el mañanero del viernes, y que se desinfló un poco el segundo día, viernes. Como problema de volumen no era, por lo que vimos el otro día, la gente se preguntaba entonces si lo que había pasado es que ese volumen era un volumen artificial, en el sentido de que salía dinero del ETF de Grayscale y entraba a los demás ETFs, haciendo que realmente el neto no cambiase. ¿Por qué saldría dinero del ETF de Grayscale? Bueno, esto es porque, como sabéis, el ETF de Grayscale cotizaba a un descuento, esto es, el Bitcoin dentro del ETF valía menos que el Bitcoin fuera del ETF, y además el ETF de Grayscale cobra comisiones mucho más elevadas que los demás ETFs. No obstante, hay que tener en cuenta también que sacar el dinero de ese ETF de Grayscale supone atribuirse esas ganancias por las cuales hay que pagar impuestos. Total, que hay razones para salir de Grayscale y razones para no salir. Pero bueno, hay más razones para salir que para quedarse. Y entonces por eso mucha gente decía, bueno, ha salido dinero de Grayscale y ha entrado en otros. Pero, analizando los números, que es a lo que nos dedicamos, no ha sido tampoco este el caso. Sí, de Grayscale, del ETF de Grayscale, han salido alrededor de 500 millones en esos 2 días de trading, pero restando esta cantidad, la entrada de dinero total ha sido de 1.400 millones de dólares al mercado de Bitcoin a través de los ETFs. 1.400 millones. Lo cual, oye, no está mal. Sí, el ETF fue un éxito y entraron esos 1.400 millones, por tanto, ¿por qué de nuevo cae un 8%? Quizás la mejor explicación es que había subido un 80% antes de la aprobación de los ETFs, en perspectiva precisamente de que esto se produjera. Cuando algo se intuye por el mercado, como es el caso de los ETFs, que se venía intuyendo desde que BlackRock propuso crear su ETF, pues cuando algo se intuye se pone en precio. De ahí la batalla, aún entre nosotros, acerca de si el mercado ha puesto precio ya al halving o no se lo ha puesto. Una batalla que cada halving se produce. Pero bueno, cuando algo se intuye se pone en precio por el mercado. Lo que no sabía el mercado sí podía intuir que el ETF se iba a aprobar, pero lo que no sabía era cuánto dinero podría entrar después de la aprobación de los ETFs. Entonces el mercado pone en precio una entrada de dinero y se puede decir que en este caso se pasaron. Es decir, pensaron que la entrada de dinero por el ETF en esos primeros días sería mayor de esos 1.400 millones. Igual esperaban, no sé, 3.000 millones, 4.000 millones. Como fue menos de lo que esperaban, pues el mercado ha caído. Es decir, Bitcoin ha corregido. Ha corregido porque lo que esperaba el mercado no ha sido tan chachi piruleta como lo que realmente se ha producido. Pero bueno, como digo, no es tan paradójico si lo ves en estos términos. Se esperaba un ETF, el ETF se aprobó, entró dinero, no entró igual tanto como algunos esperaban y por eso el precio corrige. Pero, como digo, no debería ser algo que nos sorprendiese. Espero que esto ayude a explicarlo o al menos a comprenderlo. Lo que debería dejaros
perplejos completamente es el desconocimiento de algunos supuestos expertos de economía. Samantha Leduc, sí, hablo de ella, analista financiera que contribuye a varias publicaciones, compartía sus dudas sobre Bitcoin el otro día en la red social de Twitter. Cito a Samantha: dado que Bitcoin no es ni una moneda, ni una mercancía, ni un activo que permita transacciones, es por lo tanto un activo ilíquido que no tiene ninguna utilidad o valor más allá de la especulación de que será un activo líquido algún día en el futuro, o un juguete para aquellos que manipulan las emociones de los que creen que lo será. En otras palabras, dada la escasez de valor real en la actualidad, ¿por qué atesorar un futuro activo depreciable e ilíquido? Cierro cita. Esto se preguntaba Samantha, explicada por amables tertulianos en Twitter que Bitcoin se puede transferir sin problema, que se puede transaccionar con ello y que cualquier activo que pueda servir como dinero en algún momento debe ser antes atesorado, pues ¿cómo vas a conseguir que la gente lo acepte como pago si no están dispuestos a aceptar atesorarlo, aunque sea por cortos periodos de tiempo? Respondió Samantha con otra pregunta que dejó a Samantha en una posición delicada. Y es que Samantha dijo: si Bitcoin es divisible en millones de sats, ¿cómo se puede argumentar que Bitcoin sea escaso? En 2024 sí, hay expertos que siguen diciendo esta enorme parida. Probablemente este sea el mayor argumento en favor del potencial alcista de Bitcoin. A ver, poder dividir una manzana en trocitos no hace que exista más manzana. Dividir una pizza en 1.000.000 de migas no hace que pueda alimentar a 1.000.000 de personas. Solo consigue que cada persona toque a un átomo de pizza. Es importante comprender esto cuando se habla de la escasez de lo que sea Bitcoin, o sea manzanas, o sean pizzas. Bien, si entendemos que este es el nivel de algunos expertos, podemos explicarnos por qué la mayoría de la prensa es incapaz de señalar adecuadamente las causas de la desigualdad en las economías actuales. La semana pasada se aprobó en España una subida del salario mínimo interprofesional aplaudida por muchos porque estiman que ayudará a reducir la desigualdad. ¿Qué desigualdad? Bueno, pues el 13% de la población global posee el 85% de la riqueza mundial, de acuerdo a un informe reciente de UBS. ¿Cómo se ha llegado a esta situación tan desigual? Bueno, pues se ha llegado haciendo una operación muy sencilla, realmente. Y esta es ponerse corto de fiat y comprar activos finitos. Inmuebles, por ejemplo, finitos, incluso si se dividen en muchas habitaciones, acciones de empresas y crédito empresarial. Es una operación sencilla, como digo, pero difícil de ejecutar correctamente, pues a veces te pones o se han puesto demasiado corto de fiat, es decir, han debido demasiado dinero, se han puesto a deber demasiado dinero en dólares o euros y, claro, cuando eso ocurre, cualquier movimiento en contra te liquida. A pesar de esto, esta operación tan sencilla de comprender ha sido empleada por miles de personas, concretamente más o menos ese 13% de la población, para crear este abismo de desigualdad que se trata de solucionar con impuestos y salario mínimo interprofesional, que es como tirarle escupitajos a un dron para destruirlo. El problema está, claro, en la característica del dinero fiat que permite esta operativa para aquellos con más activos, y esta característica es su continua devaluación, lo cual hace que sea más fácil cada año devolver ese préstamo en euros o dólares. Es decir, hace que los incentivos sean muy grandes para ponerse corto de fiat. Mientras los dólares y los euros valgan menos año a año contra esos activos finitos, como son los inmuebles y demás, saldrá rentable deber fiat y comprar casas, ensanchando así el abismo. Los proponentes de Bitcoin y oro, como sabéis, ofrecen otra solución al problema de la desigualdad y es acabar con un dinero que se devalúa, continuamente acabar con el dinero fiat. En el corto plazo, no obstante, se seguirá empujando la planificación que, como sabéis, se paga con dinero fiat. Planificación por parte de los estados. El boom de centros de datos satura la red eléctrica española, decía un periódico español reciente. Y frente a este titular, muchos decían, claro, el problema ha estado en que no se planifica lo suficiente. Se tenía que haber planificado más para que ese boom de centros de datos no saturase la red eléctrica. Juanma López Zafra sale al rescate de los ineptos, explicando que el problema está precisamente en la planificación.
Los centros de datos son una novedad en los mercados y vienen con un apetito enorme por una electricidad estable. He hablado de esto antes y he hablado concretamente de cómo estos centros de datos vendrán a empujar más electricidad estable y menos electricidad inestable. Pero bueno, como digo, ya he hablado de eso antes. El encargado, por centrarnos en el tema, el encargado de distribuir electricidad en España es la Red Eléctrica Española, empresa con monopolio estatal para llevar a cabo esta operativa y ofrecer este servicio. Como buena empresa pública monopolística, plantea planes quinquenales a la usanza soviética. El último plan es el de 2021-2026. Cito a Juanma López Zafra: como cualquier planificador, establece lo que va a ocurrir en el periodo, siendo este el periodo de 5 años, sabe lo que va a ocurrir mejor que el mercado y prepara a la sociedad para esos cambios. Cierro cita. Claramente no sabe lo que va a ocurrir, por esto la planificación nunca funciona. El actual plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica establecía una tasa de crecimiento anual para el periodo 2021-2026 en torno al 0,5% en la península. Pero claro, el empuje del cierre del mundo por la pandemia hizo de esta estimación, que ya pintaba mal, una totalmente errónea. Ante la falta de preparación de la red eléctrica para este incremento en la demanda, lo que hicieron, claro, fue aportar o acudir a la solución comunista, y es emplear la planificación para corregir los errores de la planificación, como dice Zafra. Nuevamente se reunieron para pensar en lo que podrían hacer para solucionar el problema de pensar en lo que podrían hacer. En lugar de dejar al mercado, a los consumidores y a los productores poner en común todo su conocimiento para informar así las decisiones. Es el problema inagotable de la planificación que, bueno, poco a poco se va viendo por dónde gotea. Dejadme 30 segundos para recordaros el valor de compartir este contenido con otras personas para que llegue a más personas y así podáis hablar de estos temas tan interesantes con ellos y que no sean ignorantes al respecto. Podéis ayudaros al tiempo que me ayudáis si compráis Bitcoin a través de Relay, un servicio muy sencillo, rápido y práctico para esta operación, y podéis guardarlo también de manera fácil, sencilla y práctica en una Bitbox. Os recomiendo que busquéis los enlaces a estos servicios en la descripción del podcast, pues vienen con descuentos. Y cerremos el mañanero de hoy hablando de cómo a veces el planificador sí que te puede ayudar indirectamente. La administración de Biden en Estados Unidos plantea multar a las productoras de petróleo y gas por el gas metano emitido. Como sabéis, el Pérmico, esta región americana, está produciendo petróleo como si no hubiese un mañana. Hablé de esto en un mañanero reciente y explicaba este incremento en la cantidad de energía provista al mercado por parte de Estados Unidos, cómo se había evitado o cómo podría haber sido una explicación a evitar la recesión. Pero bueno, como digo, el Pérmico está produciendo petróleo enormemente, creo que están ahora mismo en unos 20 millones de barriles de petróleo. Es brutal lo que están produciendo en Estados Unidos, y subproducto de esta producción enorme de petróleo es el gas natural, que inunda el mercado americano. Lo inunda tanto que, de hecho, el precio del gas natural equivalente al petróleo es unos $3 por barril en gas, lo cual es un precio, bueno, como podéis imaginar, pues prácticamente regalado, lo cual hace que la actividad económica y productiva en Estados Unidos sea mucho más barata que en otros lugares del país. Bien, la única pega de esta mega superproducción es el metano que se produce con esta operativa y que podría suponer un coste para los productores si se lleva a cabo esa multa que plantea el gobierno de Biden. Realmente dudo que con esta multa lo que esté buscando el gobierno americano sea que se produzca menos, pues como digo, gracias a esa enorme producción de energía por parte de Estados Unidos se está salvando la recesión. Así que yo creo que simplemente esta multa podría acabar siendo, pues nada, una tasa que se pone para cobrar algo por esta enorme producción, aparte de, bueno, recibir la cantidad de energía que se está consiguiendo. Bueno, pues una forma más de financiar un gobierno masivo. Y bueno, se podría también considerar que esa tasa lo que podría hacer es incentivar a los productores de petróleo y gas y, claro, metano a encontrar maneras de reducir el metano producido. Y es que normalmente este metano se quema con el flaring, ese que llaman. Pero hay límites a hacer esta operativa de quemar metano. Otra solución posible, y ya veréis un poco, o supongo que ya imaginaréis por dónde estoy yendo, otra solución posible es usar este metano para producir energía en el sitio donde se consigue ese metano.
Energía que, claro, no serviría para nada, salvo que se pusiese a hacer algo útil en ese lugar. Algo útil que no tiene que estar conectado a ninguna red puede ser, por ejemplo, pues minar Bitcoin, una operativa que, como sabéis, estos días está dando muy buenos réditos. Por tanto, podemos encontrarnos aquí con una planificación y una regulación que podría empujar a productores de gas y petróleo americanos a que se pusiesen a minar Bitcoin, lo cual sería, pues, bienvenido por todos aquellos bitcoineros que escuchan este interesante contenido. Y cierro hoy con cómo las Naciones Unidas está uniéndose contra Tether USDT. Parece, y yo creo que la lectura más importante es esta, parece que los medios y las organizaciones que dependen de, bueno, o que están, digamos, conchavadas en muchos casos con esos medios, están empezando a quitar el objetivo de Bitcoin y ponerlo en otros activos. Hasta hace poco no se diferenciaba entre cripto. Cripto era Bitcoin, cripto era Tether, cripto era todo. Pero este titular y este informe de Naciones Unidas pone el foco concretamente en Tether. A ver, no tengo yo nada contra Tether. De hecho, me gusta tan poco que persigan a Bitcoin como que persigan a Tether. Pues Tether ha servido y sirve a día de hoy a muchos para mover dinero y atesorar riqueza en una moneda dura, como el dólar, a pesar de que, bueno, en este caso no esté custodiada directamente. Pues, como sabéis, Tether es custodiado por la empresa que crea esta moneda estable. Pero bueno, hay un informe de Naciones Unidas, como digo, que está persiguiendo a Tether. Cito el informe. En los últimos años, las autoridades policiales y de inteligencia financiera han informado del rápido crecimiento del uso de sofisticados equipos de alta velocidad para el blanqueo de capitales. Equipos especializados, como digo, en ese blanqueo de capitales. En los últimos años, las autoridades han desmantelado varias redes de blanqueo de capitales, otra vez, responsables de mover fondos ilícitos de Tether, incluida una operación que recuperó 737 millones de dólares en efectivo y criptomonedas por parte de las autoridades de Singapur el pasado mes de agosto. Ante estas acusaciones, por parte de tantos, Tether está etiquetando monederos como negros, evitando que ese Tether pueda ir a las bolsas normales a ser intercambiado. Cuando Tether le mete esa etiqueta de monedero negro a un monedero, lo que hace es que cuando mandas ese Tether que está en ese monedero negro a una bolsa, ese Tether queda congelado, lo hace la propia bolsa. Bueno, pues Tether está haciendo esto con mayor asiduidad, teniendo en cuenta, ¿no?, estas acusaciones. No obstante, este no es el fin de la historia. No obstante, según documentos vistos por el Financial Times, un sindicato de blanqueo de dinero del estado de Shan, en Myanmar, que también opera en Camboya, ha llegado a colgar un cartel en una calle muy transitada anunciando Tether y prometiendo cambiar esos tokens negros por dinero en efectivo. Lo cual es interesante porque, como veis, la vida se abre camino. Y esto es bueno, pues ese dinero negro que supuestamente se iba a quedar congelado y no tener salida al mercado nunca jamás, pues está encontrando su camino hacia convertirse en dinero que de nuevo puede volver a ser empleado. Todo esto es bueno, como digo, porque al final censurar dinero no tiene sentido y no me parece que sea la mejor manera de atacar estos problemas. Así que bien por Tether y bien por nosotros y bien por Myanmar. Qué gente más original. Cerremos el mañanero de hoy con la necrológica y tenemos que recordar la muerte, tristemente, en tal día como hoy, de Dolores O'Riordan, vocalista de The Cranberries, gran grupo que no sé si conocéis, pero deberíais, bueno, seguro que lo conocéis, porque tiene canciones tan famosas como la de Zombie o Linger, y yo, la verdad es que he visto hoy la muerte de esta mujer, ¿no?, que se produjo hace tiempo ya, y me ha llamado la atención, porque yo siempre me he preguntado, digo, ¿qué fue de Cranberries? ¿Por qué no siguieron creando música? Bueno, pues ahí está la razón. Porque Dolores murió con, creo que 40 y pocos años, ahogada en el baño, lo cual, bueno, pinta regulero. Una pena porque, como digo, tiene muy buenas canciones y una voz que llama siempre la atención. Así que nada, recordad a Dolores en tal día como hoy. Y recordad que podéis compartir este contenido, que podéis comprar Bitcoin a través de Relay y que podéis guardarlo en una Bitbox. Pasad un buen día y a ver qué tenemos mañana. Será un día tranquilo en los mercados, por cierto, porque es festivo en Estados Unidos. Así que, pues nada, con la calma.